Muy buenos días, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Arrancamos esta jornada de trabajo, esta jornada de adaptar la pyme a una crisis más larga. Para ello, para esta primera ponencia, para esta inauguración de la jornada, tengo el privilegio de contar con Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio, claro ejemplo de una situación complicada, querido Pedro, y José Luis Izuel, presidente de la hostelería en España, otro sector castigado, si cabe, en esta situación difícil, situación que estamos atravesando en nuestro país. Y de forma remota también tendremos en esta mesa a Carmen Planas, presidente de CAEP, de los empresarios de Baleares, que también un territorio como otros muchos y un claro ejemplo de la difícil situación que está atravesando la pequeña y mediana empresa española y, en definitiva, la sociedad. Y arrancamos una jornada, yo creo que del lado de la responsabilidad. Sin duda estamos ante una situación muy complicada. No podemos olvidar quien lo está pasando muy mal, aquellas personas, aquellas familias que desgraciadamente han sido tocadas de forma directa por esta pandemia, y lo han hecho en algo lo más preciado, que es la propia vida. Nosotros desde CEPIME siempre cerca de esas familias, siempre cerca de esas personas, y deseando que de alguna manera pasen este tránsito de la mejor forma posible. Pero desgraciadamente también hay que hablar de la situación económica que lastra esta pandemia, y nosotros, como un acto de responsabilidad, como decía, atendemos vuestras demandas, vuestras preguntas ante esta prolongación de la situación tan difícil que estamos atravesando. ¿Qué hacer desde el mundo de la empresa? ¿Y qué hacer? Porque yo creo que me gustaría hacer un pequeño recorrido de la situación que estamos atravesando, del calado de la grave situación que está atravesando el tejido productivo español, en este caso la pequeña y mediana empresa. Si nosotros vemos la crisis anterior, que todos nos acordamos, en el periodo del año 2009, tan solo en el año 2009 se perdieron 93.000 empresas, en el año 2009, el año que más empresas se perdieron en la crisis anterior. Pues desde el 15 de marzo hasta el 31 de abril fueron 100.000 las empresas que se perdieron. Si cogemos el cómputo total de la crisis anterior, fueron 177.000 empresas las que desaparecieron. Fijaros que en mes y medio fueron 100.000. Eso denota el calado de la situación que estamos atravesando. Arrancamos una segunda ola con una empresa mucho más castigada, mucho más endeudada, y ahora haré referencia a ese endeudamiento que hemos adquirido la empresa española y principalmente la pequeña y mediana empresa española. Y el 90% de las empresas españolas, y según el barómetro que hacíamos hace una semana de CEPIME, aseguran que han visto mermados sus ingresos, y más del 40% de ellas dicen que más de la mitad de sus ingresos han desaparecido. En definitiva, todos los ratios que manejamos dicen que más de la mitad de las empresas están cuestionándose su viabilidad, si realmente tienen supervivencia o si desgraciadamente tendrán que desaparecer. Ante esta situación, muchas ya no se preguntan si cerrar o no cerrar. Lamentablemente se preguntan cuándo cerrar. Yo creo que ese es el grave escollo que tenemos que salvar si queremos salir de esta situación y, por supuesto, de la mano de la pequeña y mediana empresa española. Hago referencia a este recorrido porque en el mes de marzo no teníamos manual de instrucciones. Efectivamente, la crisis irrumpe y no trae ese manual de instrucciones debajo del brazo, y se plantean una serie de medidas de choque que hoy quedan permitidme, pírricamente solas e insuficientes para poder salvar esta situación. Medidas como los ERTE o como los ICO. Los ERTE, fijaros si se han quedado desfasados, que el estado de alarma llega al 9 de mayo y sin embargo el ERTE seguimos en la tesitura de seguimos negociando, y hasta el 31 de enero ahora en vigor. Eso crea demasiada incertidumbre para el mundo de la empresa. No es una herramienta por sí sola válida para salir de esta situación.
amenaza con tener que devolver todos los tipos de ayuda que has tenido relacionados con estos expedientes de regulación temporal de empleo, que digo que fueron útiles porque pusieron a más de 4 millones de personas que no engordaran las listas del paro, pero desgraciadamente esos mantenimientos del empleo, sea cual fuere la situación que tengamos a futuro, hace que muchas de las empresas cuestionen hoy esa utilidad en el camino. Los ICO, hablábamos de los ICO, otra medida que nos sirvió a la pequeña y mediana empresa para endeudarnos, para poder hacer frente a las obligaciones que teníamos contraídas con anterioridad. Ese aval del Estado, hicimos que pudiéramos pedir nuestros préstamos, nos endeudáramos para poder pagar incluso impuestos. Realmente y desgraciadamente la ventana de duración se alarga, como dice el propio título de esta jornada de trabajo, y quedan totalmente desfasados los plazos que se establecieron en los préstamos ICO. Teníamos un año de carencia que prácticamente nos estamos comiendo sin actividad alguna, y 5 en total de amortización. Nosotros insistentemente estamos pidiendo al Gobierno que hay que ampliar la carencia, hay que ampliar la amortización, porque, como decía, estos ERTE se están quedando de alguna forma, de alguna manera, obsoletas. Moratorias fiscales que, permitidme la expresión, pírricas para la situación que está atravesando hoy la empresa española. Teníamos moratorias fiscales de un máximo de 30.000 euros por empresa, con una bonificación de los 3 primeros meses. Necesitamos medidas más ambiciosas. Necesitamos medidas que incidan en algo que la pequeña actividad, ya sea de cualquier sector, está muy desprotegido, que es con el tema de los alquileres, una obligación clara que necesitamos. Y las medidas al final que el Gobierno venía arrastrando eran, permitidme que la reduzca al mínimo, pónganse de acuerdo arrendador y arrendatario para el pago de la misma. Necesitamos, de alguna forma, medidas, ese plan contundente que estamos pidiendo desde CEPIME hace ya algunos meses. Estamos, como decía, inmersos en una segunda ola. La economía española quizás es de las más castigadas de la Unión Europea, y sin embargo las medidas que se advierten de los distintos gobiernos no parece que estén alineadas con medidas contundentes, con planes contundentes, como puede ser el Estado alemán, con ese 75% de la facturación del mes que te cierro del año anterior, y poder dártelo. Al contrario, en España la pequeña y mediana empresa, si algo recibe, son malas noticias con el futuro económico, que es, por ejemplo, la subida de impuestos, unos presupuestos generales del Estado que son necesarios, pero no unos presupuestos que graven más la actividad económica, que penalicen aún más en esta situación crítica que estamos atravesando, con subida de impuestos, con subidas de presiones fiscales. No es el camino para ayudar, no es ese el plan contundente que necesita la pequeña y mediana empresa para funcionar. Al final, yo creo que lamentablemente el mundo de la pequeña y mediana empresa nos enfrentamos a una segunda ola sin red. Nos enfrentamos a una segunda ola en el que serán nuestras acciones, serán nuestras decisiones las que puedan o no salvar nuestras empresas. Y eso, créanme, que no es el futuro más adecuado para nuestro país. Nosotros, desde esta jornada que arrancamos hoy, lo que venimos es a poder, de alguna manera, contestar a las muchísimas empresas, a las miles de empresas que nos llamáis para preguntarnos qué hacemos. El Gobierno no pone en marcha medidas, y nosotros tenemos que ajustarnos, nosotros tenemos que, de alguna manera, buscar solución, adaptarnos, bajar los gastos de cualquier forma. Y yo creo que jornadas como la de hoy, con los distintos ponentes, y aquí aprovecho para darle las gracias a todas esas primeras espadas de las distintas instituciones que van a venir a compartir con nosotros esta jornada de trabajo, darnos luz mientras los gobiernos se deciden en ayudar o no definitivamente a la pequeña y mediana empresa a salir de esta situación, pues poner nosotros aquellas medidas que creemos son imprescindibles para que el máximo número de compañías, por tanto el máximo número de gente trabajando, queden en esta situación crítica que estamos atravesando.
Así que yo, sin más, agradeciendo mucho vuestra presencia, lamentando que sea de forma telemática, pero en los tiempos que nos toca vivir, voy a dar paso a Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio, porque como bien decía, mis dos colegas que están aquí, el comercio y la hostelería, son claramente dos sectores que están sufriendo, si cabe, la máxima incidencia en esta situación crítica que estamos atravesando. Pedro, por favor. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer compartir esta inauguración o esta jornada con un compañero de viaje que además estamos muy ligados a él, como es con José Luis, presidente de Hostelería, y con Carmen Planas. Me parece muy acertada la exposición que has hecho, Gerardo, en cuanto a la situación, y te agradezco sobremanera que te hayas acordado de nosotros, del comercio minorista. Por eso, en primer lugar, me gustaría poner en contexto lo que el sector, desde la perspectiva socioeconómica, representa. El sector del comercio en España se caracteriza por estar más atomizado que sus homólogos europeos. Ello se debe fundamentalmente a la necesidad de que exista cercanía entre las empresas y los consumidores. En consecuencia, el papel del pequeño comercio resulta ser muy relevante por su dimensión social y vertebradora del territorio, aspectos tan importantes como el económico. El comercio es el principal sector de la economía en términos de empleo, según la afiliación de la Seguridad Social. Las empresas de comercio se caracterizan por presentar una dimensión reducida, pero el empleo por cuenta propia tiene mayor peso en términos relativos que en el conjunto de la economía. Aproximadamente el 23% de los ocupados en este sector lo son por cuenta propia. Esta cifra, en el año 2013, llegó a ser del 30%, frente al 16% para el conjunto de la economía. A continuación, me gustaría situar al sector dentro del contexto actual provocado por el COVID-19. El comercio de proximidad se encuentra en una situación muy delicada. Se están registrando caídas de facturación que alcanzan en muchísimos subsectores más del 50% con respecto al mismo periodo del año anterior. El 15% de los comercios de proximidad que cerraron durante el estado de alarma no han vuelto a abrir. El ambiente de incertidumbre en cuanto al empleo, las restricciones y la evolución en general de la pandemia está provocando una reducción enorme del consumo. La gente está comprando lo imprescindible, ni siquiera lo necesario. Es algo que vemos en el ahorro de los hogares, el cual se ha visto incrementado de manera muy significativa en los últimos meses. Otro aspecto es el índice de confianza del consumidor, en caída desde el inicio de la pandemia, hace igualmente que estas previsiones no sean optimistas. El último mes, 8,5 puntos. Registra un dato similar al de los peores momentos de la crisis de 2008-2012. Situación especialmente preocupante en algunos subsectores, como es el equipamiento a la persona, el sector de la floristería y el de la imagen personal. La pandemia ha traído consigo, además, un nuevo reto para el pequeño comercio. Surge un nuevo consumidor, más reacio al contacto físico y más digital. El comercio de proximidad tiene que abordar ya su proceso de digitalización para responder a las necesidades de este nuevo consumidor omnicanal. También me gustaría hacer un breve comentario sobre las restricciones impuestas por los diferentes gobiernos autonómicos, así como por el Gobierno central. Desde nuestro punto de vista y desde mi punto de vista, entiendo que el principal criterio para establecer medidas se debe ser el que aunar el mayor control de la pandemia con el menor impacto económico posible. Sin embargo, desde mi perspectiva, lo que está sucediendo es que se está penalizando a sectores como el comercio y la hostelería que ya están muy limitados. El comercio de proximidad ha demostrado durante el estado de alarma y los meses posteriores ser seguro, siendo el formato que genera más confianza entre los consumidores en cuanto a medidas sanitarias se refiere. De seguir así, todo ello supondrá el cierre de muchos negocios porque llegan en un momento clave, con la campaña de Navidad a la vuelta de la esquina.
Algunos comercios, como los dedicados al complemento y al regalo, facturan entre noviembre y enero entre el 50 y el 60% de todas las ventas anuales. Por lo que, si no conseguimos acercarnos a estas cifras, y en vistas de las restricciones masivas que se están implantando en los diferentes territorios, será así, supondrá la estacada para muchísimos negocios. Necesitamos ese balón de oxígeno, o en enero y febrero vamos a asistir a una cascada de cierres de comercios sin precedentes. Estimamos que entre el 25 y el 35% de comercio minorista podría desaparecer. El principal criterio para establecer medidas debe ser, como he dicho antes, el mayor control de la pandemia con el menor impacto económico posible. Por lo tanto, considero que si bien evitar la propagación de la pandemia constituye un objetivo ineludible de máxima prioridad, la restricción de la actividad económica derivada de ese irrenunciable control de la misma debe ir acompañada de medidas compensatorias rápidas y suficientes para los sectores más directamente afectados, como es el sector del comercio, de cuyas empresas dependen miles de puestos de trabajo y el bienestar de miles de familias y de la sociedad en general. En este sentido, quiero aprovechar la ocasión para decir que antes que medidas de restricción de la actividad, es necesario una vez más apelar a la responsabilidad individual para el control de la pandemia. Si no cumplimos las medidas que todos conocemos para evitar comportamientos de riesgo en nuestro entorno familiar y social más cercano, vamos a tener más pandemia y sus consecuencias serán cada vez más intensas y dramáticas. El sector del comercio es una pieza estratégica en el desarrollo económico y social del país. En base a esta consideración, desde la Confederación Española de Comercio venimos poniendo una serie de medidas para favorecer la recuperación del sector. De entre todas las propuestas que hemos planteado a las instituciones, me gustaría destacar algunas por su importancia. En materia de formación y gestión empresarial, fomentar la formación profesional reglada y el desarrollo de planes formativos de oferta específicos para el sector del comercio, contando con las organizaciones más representativas del sector, al igual que se hace con otras ramas de la actividad económica, con el fin de adaptar a las necesidades reales del tejido empresarial. La formación dual, un modelo clave para el sector. La formación profesional dual es una alternativa reconocida internacionalmente para las formaciones profesionales. Su característica más importante es la participación de las empresas en el desarrollo laboral de los jóvenes, de tal modo que la formación se divide en dos áreas de aprendizaje, el aula y la empresa. Modelo que permite adaptar la formación a los perfiles más específicos y demandados por las empresas de los diversos subsectores que formamos el sector comercio. Potenciar e incentivar la digitalización del sector comercio no solo como canal para la venta online, sino orientado a la implementación de herramientas de gestión empresarial, especialmente orientado a las micropymes. Fomentar el relevo generacional de las pymes y del comercio familiar. Facilitar la transparencia de emprendedores mediante políticas efectivas y eficaces de apoyo al emprendimiento de nuestro sector. Se hace imprescindible incrementar las medidas de control para la lucha contra la falsificación y venta ilegal de productos y su posterior comercialización. El comercio, que es uno de los principales agentes que contribuye con el pago de sus impuestos al impulso y promoción de nuestras áreas urbanas, convive a diario con la competencia desleal en todas sus formas, que no fomenta la economía local y que ocupa las grandes vías comerciales, repercutiendo negativamente en la venta de los negocios. Y aquí me gustaría hacer un inciso. Permanentemente se nos habla de los fraudes fiscales, que hay que tener mayor control, pero parece que esto solamente va dirigido a las empresas que estamos legales, que estamos ejerciendo una actividad, que tiene que hacerse como no puede ser de otra forma. Pero, por favor, lo que tenemos a la puerta de nuestras calles, en la puerta de nuestros comercios, eso no es un fraude. Eso no es una economía sumergida. Venimos años denunciando y hay una fuga de cientos de miles de millones de euros al año en impuestos que se están escapando. Y ante eso queremos denunciar una vez más la poca actividad o la pasividad
de las instituciones y reclamamos un mayor control y erradicación de esta forma de actividad ilegal que tanto daño nos está haciendo. Campañas de concienciación de las personas consumidoras y dinamización del consumo. Pedimos impulsar campañas de concienciación dirigidas tanto a las personas consumidoras como a los colectivos de niños y jóvenes en contra de los productos falsificados. Impulsar campañas que incentiven el consumo con el fin de dinamizar el consumo en el comercio de proximidad como medida que ayude a los comerciantes a recuperar parte de las pérdidas producidas por el COVID-19 y mejorar la capacidad de gastos a las personas consumidoras a través de tickets de compra subvencionados por la adquisición de bienes y servicios en el comercio de proximidad. También entendemos que diseñar e impulsar campañas específicas orientadas a la reactivación del consumo en sus sectores del comercio, especialmente afectados por el cese de la actividad, como electrodomésticos, mobiliario, etcétera, en línea con los planes Renove impulsados por el sector automóvil, puede ser muy beneficioso para el sector comercio. Con carácter general, desde la Confederación Española de Comercio, insistimos en la necesidad de que el sector comercio pedimos exoneraciones en las cotizaciones sociales para las pymes del comercio en ERTE. Es un contexto tan complicado como el actual, es de vital importancia para el comercio que todos los negocios que se encuentren en una situación de vulnerabilidad puedan contar con esta protección. Ayudas directas al sector que garanticen liquidez a los comercios. Endeudarse más no es la solución. No nos valen más créditos, no nos valen apartar los que tenemos, si no nos vamos a poder pagar. Necesitamos ayudas directas, de la misma forma que se ha hecho en Alemania, que en este segundo cierre masivo que han ordenado, todo el comercio minorista va a tener una ayuda directa de un 70% de lo facturado el año anterior, en las mismas fechas. Ese tipo de ayuda es lo que necesitamos. Y por último, y a modo de conclusión, me gustaría manifestarles lo siguiente. Se hacen necesarias campañas de concienciación en grandes medios en los que valoricemos la importancia de un sector tan estratégico como pueden ser los otros, como es el comercio de proximidad. La sociedad debe tomar conciencia de la contribución de nuestro sector en la economía y en el estado del bienestar de España. Desde la Confederación Española de Comercio reclamamos voluntad política para establecer un plan de ayuda urgente al comercio, con un importante apoyo presupuestario, cuya puesta en marcha se facilitaría con la declaración del comercio como sector estratégico de la economía española. Desde la Confederación consideramos que es fundamental este reconocimiento, dándole, por tanto, al sector la importancia y el reconocimiento, valga la redundancia, que merece a nivel social, político y económico. Permítame que insista en la necesidad de promover campañas que valoricen al sector comercio. Pónganse en valor a nuestro sector con políticas concretas y mantenidas en el tiempo, tal como en otros sectores considerados estratégicos se han llevado y se están llevando a cabo. Y para terminar, quisiera reivindicar la función que nos asigna el texto constitucional a las organizaciones empresariales y, por tanto, a la Confederación Española de Comercio, de la defensa y promoción de los intereses económicos y los sociales que nos son propios, frente a otras entidades cuya finalidad es la representación, promoción y defensa de intereses generales que no empresariales. En base a ello, proponemos la participación de la Confederación Española de Comercio en la toma de decisiones que afectan al sector comercio, así como a la constitución de los foros necesarios para ello, a semejanza de lo que sucede en otros sectores económicos considerados también estratégicos. Y aquí hago un inciso y vuelvo a reclamar la constitución de la Comisión Consultiva del Comercio Minorista, algo a la que la ministra de nuestro sector se comprometió y esperamos que se lleve a efecto a la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias por vuestra atención y ha sido un placer compartir estos momentos con todos vosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Pincelada en unos pocos minutos, en unos breves minutos, de la situación, de la crítica situación que está atravesando el comercio
en España. Y lo dices claro, y se suma esa petición que desde CEPIME hacemos, plan contundente para salvar al tejido productivo español. Plan contundente, no vale medidas de restricción que no vayan acompañadas de medidas que palien esa situación que provocan las restricciones y las limitaciones a las que estamos sometidos. José Luis, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias Gerardo y gracias Pedro por organizar estas jornadas y por participar, absolutamente necesarias en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Yo me podría sumar perfectamente a los anteriores speech, ¿no? Me podría sumar perfectamente a todo lo dicho por Gerardo y a todo lo dicho por Pedro, ¿no? Yo creo que el comercio y la hostelería somos hermanos absolutos, hermanos de calle, cada vez más necesarios, cada vez más compatibles, cada vez más, en fin, donde más concurrimos, ¿no? Hoy no se entiende una calle comercial si no hay hostelería y viceversa. Hoy los grandes centros comerciales necesariamente se implantan con un gran sector comercial, pero también con un gran sector de restauración y de hostelería, ¿no? Y de ocio, ¿no? Nosotros, bueno, pues estamos viviendo, yo creo que somos el gran epicentro y, en fin, lo más notable de todas las medidas limitatorias y de la ruina que nos está causando esta pandemia absolutamente en todos los sentidos, ¿no? Éramos un sector en el año 2019 que acumulaba 1.700.000 empleos junto con la pernoctación, de los cuales en el entorno de 1.400.000, 1.300.000 y pico es la restauración y el resto, pues empresas como por supuesto los hoteles y la pernoctación, ¿no? Hemos tenido una facturación en torno a 123.000 millones de euros en términos de BAP y que suponía un 6,2% de aportación a la economía española. Somos un sector de micropymes, el 70% tiene menos de 10 trabajadores, es posible que menos, y bueno, pues solo el 5% tiene más de 50 trabajadores, el 95% de las empresas tiene menos de 50 trabajadores en el sector, ¿no? La situación, bueno, pues la situación todo la hemos vivido, en fin, vivimos la pandemia con una sorpresa que iba a ser para 15 días, luego para un mes y luego se convirtió en 3 meses. Nadie podía imaginar, nadie podía pensar en el peor de los sueños que íbamos a vivir este 2020, ¿no? Eso supuso 900.000 trabajadores de nuestro sector entraron en ERTES y lo cierto es que en el entorno a 65.000 empresas no han levantado la persiana. Yo creo que ya definitivamente, ¿no? Ha habido una entrada y salida, sí, a lo largo de este proceso del verano, con todos los vectores que hemos vivido, con todos los rebrotes, con la falta de turismo y con un montón de vectores que están afectando, que no podíamos pensar ni intuir que esto podría ser tan dañino y nos está pasando y nos va a seguir pasando muy a corto plazo, ¿no? En términos de empleo, ya en el mes de agosto habían desaparecido en torno a 250.000 empleos los que no se habían incorporado al sector. Estamos hablando que el año pasado, en agosto, teníamos cifras de 1.800.000 empleos, ¿no? Ahora estamos hablando ya de 350.000 empleos los que no se han incorporado, sin contar los cientos de miles que de nuevo van a rellenar los ERTES por toda la situación que estamos viviendo ahora de rebrotes, ¿no? En el entorno a 200.000 han permanecido en ERTES. Es fácil entender que muchos no se van a incorporar, muchos tienen relación con empresas que no han podido abrir, muchos tienen relación con empresas que están en el entorno del 50% de consumos, de ventas, y eso pues hace prácticamente inviable la subsistencia de muchísimos establecimientos, ¿no? Pero toda crisis evidentemente va a llegar acompañada de oportunidades, ¿no? Y yo decía un poco que la crisis, por un lado, nos ha enseñado a comunicarnos digitalmente, ¿no? Que, bueno, ahí estaba, pero las empleábamos pocos, ¿no? Y por otro lado, también nos ha generado grandes alianzas, ¿no? O sea, nos ha dado la oportunidad de trabajar codo con organizaciones, en nuestro caso con organizaciones de toda la cadena de valor, como AECOC, como FIAB, grandes organizaciones que nos ha hecho trabajar en alianza y trabajar mucho y trabajar en qué podemos aportar y decidir en todas las organizaciones que representamos a los sectores y a toda la cadena de valor para que esto de alguna manera fuera
tuviera una afectación menor de lo que estamos teniendo. Lamentablemente, pues hombre, estamos viviendo ahora una situación de rebrote con grandísimas limitaciones, en muchos casos lamentablemente muy arbitrarias. Todos los datos de contagio, de fuentes de contagio, todos los datos de bajas en nuestro sector nos dan la razón, pero bueno, no vamos a entrar en las medidas sanitarias, pero sí que podemos entrar en el montón de medidas de distinto pelo que se están tomando a nivel de comunidades autónomas, con una competición, yo decía, un poco a la creatividad, en realidad, a ver quién la hace más gorda, a ver quién es el más valiente en limitar, en cercenar, en impedir que la gente trabaje, que la gente se gane la vida, y claro, la situación pues es absolutamente desastrosa, ¿no? Por un lado vemos comunidades como Cataluña, que llevan 4 semanas cerrados, y que después de 4 semanas, con la totalidad de los establecimientos cerrados, da lo mismo que haya centenares de localidades con ningún contagio de COVID, es igual, también los han cerrado de manera generalizada, sin medidas, vamos a llamarle quirúrgicas, y que bueno, que se está doblegando la curva con datos mejores, que todos celebramos. Es verdad que esto está suponiendo la ruina, pero también vemos otro modelo, ¿no? Como Madrid, que no ha cerrado la totalidad de los establecimientos de día, sí que se limitaron en su momento, sí que están un poco limitados con los horarios de noche, se ha mejorado y ha habido una apuesta bueno, en fin, la pandemia está allí, pero se está mejorando la curva, ¿no? Y esto nos da un poco de esperanza, nos da esperanza en que, bueno, las autoridades sanitarias no tienen ni idea, lo han demostrado claramente, cómo parar esto. Es un desastre absoluto de gestión. Somos absolutamente los números 1 en la lista de desastre. Vamos acumulando. También, evidentemente, somos el país con el agujero económico más grande de toda la Comunidad Europea. Somos también los primeros en la lista en mala gestión económica. Pero claro, con medidas así, arruinando sectores como el nuestro, pues es difícil que esto se mejore, ¿no? Si Madrid, la curva, finalmente se mejora, vamos a confiar y vamos a esperar que así sea. Tendremos que decir claramente: oiga, usted ha tomado decisiones injustas, arbitrarias, y usted va a tener que ser responsable con las decisiones que ha tomado, de ruina absoluta. Por lo tanto, nos encontramos en una situación que necesitamos planes de apoyo, planes de rescate absolutamente urgentes. Vemos con envidia, el otro día decía: oiga, quiero ser hostelero francés o quiero ser hostelero alemán. Es que lo tenemos que decir claramente. Oiga, vemos como en Francia se están dando ayudas directas a las empresas relacionadas con su nivel de empleo, 500 euros por mes y trabajador, durante todos los meses que han estado cercenados, limitados, cerrados. Y eso supondría pues un auténtico, una inyección de economía a unas empresas absolutamente endeudadas, absolutamente con pérdidas acumuladas, con muchas cifras, y por lo tanto con una debilidad absolutamente. Alemania ha hablado del 70% de las pérdidas acumuladas, en fin, de su cifra de negocio. Pues también puede ser una fórmula aceptable, pero en países en los que han dicho claramente: oiga, usted tiene que cerrar, pero no se preocupe, que nosotros le vamos a ayudar. Aquí todavía estamos esperando que haya ayudas medianamente serias. Las ha habido, y empieza a haber ya alguna comunidad que por lo menos no da propinas. Hemos visto ayudas que se han llenado la boca, en fin. Vamos a hacer un plan de choque, decía el otro día una comunidad, que la tengo muy cerca y no voy a decir su nombre. Vamos a hacer un plan de choque, y resulta que al final haces la cuenta y tocaban a 1.000 euros por empresa, ¿no? Es como una propinita, ¿no? Yo digo: hombre, pues a ver, dedíquelo usted a la beneficencia. Nosotros somos empresas serias, necesitamos ayudas serias, necesitamos un plan de ayudas serias, un plan de ayudas que tenga relación con las pérdidas que llevo acumuladas y con el coste que estoy teniendo y el desastre que estamos viviendo, ¿no? Pero es evidente que, bueno, va a haber oportunidades, ¿no? Y hemos visto un poco la hostelería, yo creo que un ejemplo absolutamente positivo, ¿no? Que hemos sido capaces de digitalizar todas nuestras cartas, ¿no? Además, como decía aquí, en un santiamén, ¿no? Hoy no creo que quede ya ningún sitio donde no haya un código WIDI, donde tú te puedas conectar con su carta, donde no tengas que tocar algo repetitivo, que sabemos que, bueno, que es es elemental en este momento. Y hemos dado, yo creo, que una demostración de un sector como el nuestro, de micropymes, de pequeñas empresas, con esas debilidades que supone ese modelo de sector, pues ha dado un ejemplo, ¿no? Esto va a traer oportunidades, sin ninguna duda. La digitalización, nos tenemos que sumar al carro. Ha pasado con esto, pero va a pasar en todos los órdenes de digitalización que las empresas pequeñas se tienen que sumar.
Es verdad que cuando hay crisis, pues aparecen absolutamente todas las debilidades, ¿no? Y ha aparecido, bueno, pues que somos muchas empresas con un nivel de gestión profesional bajo, un poco, la cuenta un poco, en fin, la mejor gestión es tanto tengo en el banco, pues tanto gano, ¿no? Eso hoy en día es impensable, hoy en día las empresas tienen que apostar por una gestión mucho más profesional. Yo creo que aparecen nuevas oportunidades, nuevas plataformas, nuevas oportunidades de acercarse a lo que es una gestión mucho más profesional, ¿no? Y además, bueno, pues a una relación más digital con todo el mundo de las compras, en fin, con todo el mundo de las ventas, del marketing, del conocimiento del cliente, hoy imprescindible. Yo creo que hace años yo decía, a ver, yo creo que los restaurantes darían, yo qué sé, darían mucho por saber cuál es la expectativa del cliente que entra por la puerta, ¿no? Porque vivíamos siempre pues ese modelo de con la misma comida había gente que comía de maravilla y otros que habían comido mal, ¿no? Y era exactamente la misma, pero al final era una cuestión de expectativas, ¿no? Si nosotros conociéramos el cliente que entra por la puerta, pues gracias a Dios yo creo que pronto eso ya es posible. Va a ser posible, o sea, a pesar de todos los agoreros de los datos, la privacidad, hoy yo creo que a muy corto tiempo vamos a saber el que entra por la puerta si tiene color rojo, azul, amarillo o negro, ¿no? Y eso yo creo que nos va a ayudar absolutamente. Y bueno, y todas estas situación de oportunidades también van a ser, digamos, todo se vuelve en tu contra, ¿no? O sea, a ver, la micropyme pues tiene difícil también pues todos estos accesos a Internet, una gestión profesionalizada, todo el tema de gestión de reputación, todo el tema de gestión de redes, en fin, es algo que va a ir a favor de muchos y también va a ser una debilidad de los que, bueno, por su tamaño y por al final, por el día a día, que es complejo, pues les impide, en fin, les impide acercarse, ¿no? Nosotros, y un poco por ir concluyendo, hoy necesitamos planes de rescate urgentes, tienen que ser así. No queremos ser franceses ni alemanes, queremos ser españoles, queremos seguir siendo el sector que somos. Es verdad que curiosamente, en fin, somos un sector absolutamente envidiado en el mundo, el sector de la hostelería de España. Nosotros hemos visitado asociaciones como la nuestra en Inglaterra, nos tienen una envidia loca. ¿Por qué? Porque nuestros bares, se come de maravilla, somos adictos a los pinchos, a las tapas, a compartir, a socializar, nos encanta tomar la caña fuera de casa, nos encuentran nuestras terrazas. Somos un sector que nos diferenciamos como destino turístico. Yo creo que hoteles buenos y playas buenas hay en todo el arco mediterráneo y, por supuesto, en el mundo mundial, pero hay pocos sitios como España para salir a tomar una cañita, para salir a tapear, para salir a degustar, para tirar de ese carro de la gastronomía. Un sector que no hay que olvidarse que fuimos capaces de duplicar el empleo en los últimos 20 años. El sector acumulaba en torno a 900.000 empleos en el año 2000 y el año pasado tuvimos picos de 1.800.000 empleos. Eso dice un poco de la evolución que ha llevado el sector. Ojo, con un número de establecimientos parecidos, o sea, no hemos crecido al revés, han desaparecido, por ejemplo, bastantes bares en la última crisis, pero en realidad no es que han desaparecido, es que se han transformado. Hoy los negocios se han transformado en restaurantes, en gastrobares, en la combinación de copas con restaurante, en fin, lo estamos viviendo, nosotros como todos somos clientes, ¿no? Lo estamos viviendo. Y por otro lado, pues no somos deslocalizables, o sea, tenemos el valor de darle un elemento distinto al sector turístico y además pues, que no somos deslocalizables, no somos como otro tipo de industrias que mañana se cabrean. Es verdad que eso sí que le cogen el teléfono a la Moncloa, a nosotros somos tantos que no nos lo cogen y entonces, pero mañana se cabrean y se van como estamos viendo que está pasando, ¿no? Somos absolutamente diversos, yo creo que es una de las características en positivo de la hostelería, yo creo que no hay dos bares iguales ni dos modelos iguales. Somos absolutamente flexibles, somos capaces de adaptarnos a un auténtico bombardeo, lo vimos en la anterior crisis, somos resilientes bueno, lo llevamos en nuestro ADN, ahora que se ha puesto de moda y que lo dicen los ministros, hay que ser resiliente. En realidad lo que están diciendo es como no os vamos a dar ni una ayuda, ni pensamos, pues aguanta como puedas. No, nosotros somos resilientes, se demostró en la anterior crisis del 2008, en fin, la hostelería se adaptó como, en fin, como gato panzo arriba y hemos aguantado y salimos de la crisis, pues yo creo que bastante reforzados. Y sobre todo somos el sector que más felicidad vende, ¿no? Somos un sector que nos identifica como país, somos un sector
a veces nos decían en negativo, es que somos un país de bares, pero vamos a ver, somos un país de bares porque a los españoles nos encantan los bares, no le dé vuelta. ¿Y por qué hay tantos bares? Pues hay tantos bares porque nos encanta y no hay que darle vuelta, y que estamos en todo el tejido, en todos los territorios, en todos los cruces de caminos. En la España vacía, ¿qué sería hoy sin la hostelería? ¿Qué sería hoy sin el turismo? Es la única prácticamente actividad que queda. Es más, en fin, cuando se cierra el bar del pueblo suenan las campanas a muerto. Esta semana han echado a un alcalde porque cerró el bar, tú. Lo echaron. Me alegro de verdad que lo echaran, hombre, que se vaya el alcalde que cerró el bar. Por supuesto, el bar se va a volver a abrir, eso sin ninguna. Y además era aragonés, oye, me alegro además que fueran aragoneses, ¿no? Bueno, somos un sector que está viviendo vectores, y es grave, que no teníamos, que no pensábamos que iban a ser así, ¿no? Vectores como esa falta de turismo, que ha sido dramático. Hoy en día, a ver, las cifras de cierres, donde más impresionante ha sido en Mallorca, por ejemplo, no ha llegado al 50% en el mejor momento, siguen sin abrir el 50% de establecimientos, todo el arco mediterráneo, estoy pensando en Benidorm, en la Costa Brava, o sea, auténtico drama total. Vectores como el teletrabajo, curiosamente, pues el teletrabajo sonaba hasta bien, ¿no? Esto el teletrabajo tal, pero joder, o sea, en fin, con todo mi respeto, pues nos hemos dado cuenta que en Madrid el centro es un auténtico solar, donde hay edificios de 2.000 y 3.000 trabajadores, compañías que conocemos con nombres y apellidos, que siguen trabajando el 30%, solo van a trabajar, o sea, han desaparecido 2.000, 3.000 empleados de los bares que tienen abajo, que daban de desayunar el cafetito, el menú del día, el pincho de tortilla, en fin, el bocata, y estos están absolutamente arrasados, no han podido abrir, y si abren, pues están en unas circunstancias pues muy dramáticas. Pero sí que es verdad que una de nuestras, yo creo que fortaleza es que, oiga, la robotización va a llegar a la economía, pero a nosotros, a ver, va a ser en menor medida, ¿no? Es posible, yo he visto ya robots que hacen zumos de naranja, e incluso que te hacen una pizza, ¿no? Pero esto va a llegar. Somos un sector intensivo en personas, intensivo en plantillas, y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir siendo, ¿no? Por lo tanto, hay oportunidades. El que aguante, a pesar de la escabechina que nosotros hemos calculado en torno a 100.000 establecimientos, 100.000 establecimientos van a desaparecer, o sea, no van a llegar las ayudas. Confiamos en que haya ayudas directas, y que es claro que el que aguante y el que resista pues va a salir muy reforzado. Yo creo que va a salir más pensado, va a salir con un mercado más limitado de oferta, y eso al que esté en la calle pues evidentemente le va a favorecer, y va a tener pues oportunidades. Uno de los vectores, curiosamente, que no teníamos en cuenta y que lo estamos viendo ahora mismo en directo, es el miedo, ¿no? Aparte del teletrabajo, aparte del turismo, aparte de todo lo que estamos viendo, es el miedo que se traslada con todos los rebrotes a nuestros clientes, ¿no? Y afecta que, bueno, puedes estar abierto en donde estás abierto, estamos hablando en Madrid, pero con una disminución considerable de clientes porque le han metido un miedo en el cuerpo, que muchos han decidido no aparecer por nuestros establecimientos. Pocas medidas tecnológicas. Hoy sigue sin funcionar el radar COVID que nos presentaba la Secretaría de Estado de Digitalización hace pocas semanas. Curiosamente hoy sigue sin funcionar, así de claro. Yo hablé ayer con un infectado de COVID esta semana. Oye, ¿te han dado un código para poner? No, nadie le da un código, nadie tal, todo lo tenemos descargado. Yo creo que la hostelería sería una gran aliada. No somos los responsables, tenemos todos los datos, pero no es que no seamos los responsables de los contagios, sino que además podríamos ser un gran aliado en la implantación de sistemas digitales y en la mejora y en el afine de la localización en fin, de todos estos rastreos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues situación grave, dramática, el peor momento de la historia. Por supuesto que va a haber oportunidades en positivo. Ayer había una buena noticia del tema de la vacuna, esperemos que se confirme, que a todos nos ayudará a dar un poco más de confianza. Y la hostelería, pues somos establecimientos absolutamente seguros. Si además de alguna manera nos confirman que podemos poner, pues yo que sé, un filtro EPA o un elemento que genere iones, pero que sea de verdad, que no nos hagan invertir, pues estaríamos dispuestos a mejorar nuestras instalaciones y en fin, y a invertir en nuestros establecimientos para que fueran, si cabe, todavía más seguros, ¿no? En cualquier caso, lo somos, y todos los datos, todos, aunque se han empeñado las autoridades en cercenarnos, en arruinarnos, en limitarnos, somos establecimientos seguros. Todos los datos, todos los propios datos de Sanidad, del Ministerio de Sanidad, lo confirman. Solo el 3.2%
de los contagios tienen relación con una fuente relacionada con la hostelería. Por lo tanto, bueno, pues ahí eso es una evidencia y lo tenemos que seguir contando y vamos a tener que seguir peleando, alzando la voz y reivindicando bueno, pues toda la situación que nos encontramos absolutamente dramática. Muchísimas gracias, José Luis, conocedor 100% del sector, reclamando medidas urgentes, planes urgentes para la situación que atraviesa el sector y siempre mirando al futuro, un sector que quiere mirar al futuro y bien lo dices claramente en tu intervención. Para cerrar esta mesa, este análisis de la situación actual de la pequeña y mediana empresa española, tenemos el territorio también, tenemos a Carmen Planas, presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares. Y también, Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y dar la visión también desde el punto de vista del territorio, que también nos vemos afectados en esta situación de pandemia y económica que tenemos. Carmen, por favor. Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por invitarme a participar en la inauguración de esta jornada, que considero que es tan oportuna como interesante y tan necesaria como bien definida. También por la cantidad y también por la calidad de los ponentes que hoy nos van a ilustrar a todos y desde puntos de vista tan diversos acerca de la singular y extraordinaria excepcionalidad de la situación que atraviesa la economía en su conjunto, las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores de la actividad, el mercado laboral y el empleo en todas sus facetas, pero muy especialmente las pymes. Las miles y miles de pymes que no podemos olvidar que son el alma de una sociedad que hoy vive aturdida en lo sanitario y en la mayor de las incertidumbres en el ámbito económico. Miles y miles de pymes que representan la inmensa mayoría de nuestro tejido empresarial, pero también miles y miles de pymes que vertebran nuestra sociedad y que a la vez la cohesionan. Por ello, quiero felicitar de forma muy sincera y con el mayor de los efectos a Gerardo Cuerva, presidente de CEPIME, de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, por su valentía al organizar esta jornada y por su afán en querer coger por los cuernos a la situación en que este dichoso virus nos ha metido a todos. Gracias de verdad, Gerardo, y mi más sincera enhorabuena por esta iniciativa con la que demuestras, presidente, una proactividad que, como bien sabes, comparto contigo al 100%. Una proactividad, decía, que las organizaciones empresariales debemos asumir en el ejercicio de nuestra responsabilidad a la hora de orientar a las empresas y de hacerlo en todo momento, pero mucho más en esos tiempos en los que algo que no podemos ni siquiera ver, ese, como os decía anteriormente, ese dichoso virus que de forma tan siniestra nos tiene a todos en estado de alarma, nos tiene a todos bajo toque de queda y nos tiene a todos, y quiero decirlo claramente, en un auténtico estado de shock, perplejos, algo pesimistas, preocupados y muy afectados, tanto en lo personal como en lo emocional, hasta unos límites que no nos habíamos ni planteado, hasta el punto de que ese dichoso virus está haciendo que se tambaleen todos nuestros proyectos, todas nuestras predicciones y todo nuestro modo de vida, que ni siquiera sabemos hasta qué punto se verá afectada en el futuro y que ni tan solo sabemos si volverá algún día a ser como era antes. Por eso, Gerardo, gracias por salir al ruedo, gracias por este ejemplo de liderazgo, gracias por organizar esta jornada tan necesaria y gracias de nuevo por invitarme. Y sobre todo, gracias a todo tu equipo y a todas las personas que arriman el hombro en CEPIME, porque esto es sin duda un momento para dar la talla. Una talla que, dejadme decírtelo, Gerardo, estáis dando. Yo te pido disculpas a ti y a todas las personas que me escuchan por no haber podido acompañaros y no haber podido estar ahora, como me hubiera gustado, con todos vosotros. Quería haber tomado esta mañana en Palma el vuelo de las 8, pero lo han cancelado. Pero no solo se ha cancelado el vuelo de las 8, sino que son tantos los vuelos que se han desprogramado a consecuencia de la pandemia que Baleares está hoy más aislada que nunca. Y menciono el tema de los vuelos no como una metáfora, sino como un ejemplo. Un ejemplo que es muy palpable, que es muy visible y que es muy real, de la dificilísima situación que todos atravesamos, pero de forma tan especial que estamos padeciendo en nuestras islas. Baleares, que en la anterior crisis tiró del carro del país, que en la anterior crisis lideró mes a mes y año tras año y de forma ininterrumpida la regeneración de sus pymes, de su tejido productivo, la creación del empleo y la recuperación de la economía,
Baleares es hoy, de muy lejos, la comunidad más severa y duramente castigada por la crisis, que sé que también os afecta a todos los territorios y a todos los ámbitos de la actividad. Sí, sé que nos afecta a todos, pero creedme cuando os digo que Baleares hoy es una comunidad cuya economía se ha descolgado completamente de la del resto del país. Y creedme también cuando os digo que no me falta ni un átimo de empatía hacia todos vosotros, porque sé que todos estáis preocupados, que todos tenéis lo vuestro y que todos estamos pagando, y de forma muy onerosa, las consecuencias de una crisis que empezó siendo sanitaria, que embistió rápidamente y de forma brutal a la economía y al empleo, y que se ha convertido en una crisis social, que ha despertado muchos miedos y que ya se deja ver en el aumento de la delincuencia, que ha llenado nuestras calles de carteles de se vende, se traspasa y de ofertas de saldo por liquidación y cierre. Os quiero dar unas pocas pinceladas para que veáis hasta qué punto es cierto que la economía de Baleares está descolgada de la del conjunto del país. Mira, durante los últimos meses el INE ha estado confirmando que el paro en Baleares ha estado duplicando su tasa interanual, mientras que la media de España arrojaba incrementos del 22 al 25%, y mientras la segunda comunidad peor situada después de Baleares, Cataluña, el incremento del paro no alcanzaba el 30%. Yo soy muy deportista, todos lo sabéis, y aunque también hago algo de bicicleta, no soy una experta en terminología ciclista. Aún así, y ahora que acaba de terminar la Vuelta a España, me sale a explicaros como ejemplo que Baleares es hoy un ciclista al que le ha dado una pájara tremenda y que se ha quedado detrás del pelotón, totalmente descolgado, y que está a más de 60 minutos, o lo que es lo mismo, a más de 60 puntos porcentuales de la distancia del peor clasificado. Solo el segundo trimestre, la destrucción de empresas, de pequeñas y medianas empresas, fue del 13%. No os quiero ni asustar con datos de destrucción de pymes en el tercer trimestre, que es el puramente veraniego. Es una comunidad eminentemente turística como es Baleares y que tanto ha aportado al resto del país. En estos últimos meses, el aumento del paro ha estado multiplicando por 4 la media nacional. En estos últimos meses, la destrucción del empleo ha estado multiplicando por 5 la media de España. Y ya el último dato, el del mes de octubre que acabamos de conocer, revela que la caída de afiliación a la Seguridad Social en Baleares ha multiplicado por 8. Sí, no me equivoco, no me habéis oído mal. La caída de la afiliación en Baleares multiplica por 8 la media del país. Como os decía antes, menuda pájara. Estamos en recesión, todos estamos en recesión, me hago cargo de ello, pero en Baleares estamos ante una recesión sin precedentes, con una contracción de la economía que en el segundo trimestre fue del 35,6%, que se dice pronto, pero ojo, que un 35,6% significa un impacto que supera en más de un 60% la caída de la media de la economía en España. Y en el tercer trimestre, aunque desde CAEP siempre queremos ser muy rigurosos con los números y aún estamos cerrando los datos, la caída puede rondar el 40% del PIB. Es el choque económico más impactante que ha sufrido la economía de Baleares en su historia, con todos los sectores afectados, todos en negativo y con unas bajísimas expectativas que han desplomado el consumo y la inversión. Todas nuestras islas están en negativo y yo, que provengo del sector sanitario, os digo ahora que la siempre generosa Baleares hoy necesita cuidados urgentes e intensivos y sobre todo necesita no ser dejada atrás. No se puede estar contento, no lo estoy, pero escuchadme bien, tampoco podemos desesperar. Tenemos que luchar y hacerlo con cabeza y con inteligencia y hacerlo juntos. Son momentos para luchar y para estar unidos. Como sé y me consta que se está luchando desde COE y desde CEPIME en la mesa de diálogo social, donde quiero reconocer los esfuerzos y la dura negociación que tanto Rosa Santos como Pedro Fernández están bregando y pisando el barro para defender posiciones en temas tan delicados como el de los ERTEs. Pero, ¿qué va a pasar después de los ERTEs? ¿Qué va a pasar después de los ERTEs? ¿Cuántos ciclistas, es decir, cuántas empresas, cuántas pymes y cuántos autónomos van a ser capaces de alcanzar la cima del puerto de esta montaña?
Me duele pensarlo. Antes escuchaba a José Luis Izuel, con quien estuve hará algo más de un mes en Palma, y para el sector de la restauración de Baleares ya manejábamos cifras que superaban el 30% de cierre de negocios. Hoy las cifras son mayores y las perspectivas peores. Escuchaba también a Pedro Campo y no puedo sino compartir su visión. Cada día cierran comercios, pequeños comercios, algunos de ellos incluso centenarios. Por eso tenemos que luchar por nuestras pymes y por nuestro tejido productivo. Tenemos que luchar para defender el empleo. Porque siempre lo digo, somos las empresas las que creamos el empleo y todos sabéis que estamos deseando hacerlo. Pero con este dichoso virus, qué difícil lo tenemos. Sabéis que soy por naturaleza positiva y me preguntáis, ¿qué podemos hacer? Yo ya os he dicho que provengo del sector sanitario y rompo una lanza en este momento para felicitar por sus esfuerzos y por su ímproba labor a los profesionales de la sanidad, tanto privada como pública, en estos meses tan difíciles. Y yo, que provengo del sector sanitario, os digo que mi receta es: 1. Un control sanitario imprescindible. Es urgente controlar la pandemia para poder recuperar la demanda de bienes y servicios como fórmula para reactivar la economía. 2. Planes sectoriales de reactivación. Y 3. Planes formativos para que cuando los motores vuelvan a estar en marcha, estemos preparados para despegar. Y en estos 3 ámbitos, en estos 3 tratamientos, creo sinceramente que nos quedan muchas metas volantes, muchas dificultades y mucho trecho por delante. Y creo que solo hay una manera de recorrerlo, haciéndolo juntos. Tenemos que buscar la colaboración público-privada, pero no debemos valernos de una colaboración público-privada cualquiera, no. Debe ser una colaboración real, eficaz y tangible, una colaboración basada en un diálogo social sin imposiciones, sino con soluciones consensuadas. Y estas condiciones solo se producirán si se da cabida a la participación afectiva del empresariado en la toma de decisiones, tanto públicas como privadas. Y por eso os digo que tenemos que estar muy unidos, unidos con inteligencia, ayudándonos los unos a los otros. Hemos de mantener un mensaje coherente y sin fisuras, que yo creo que debe ser el de reclamar a todas las administraciones medidas que de forma ordenada incentiven la inversión, que contribuyan a aumentar el crecimiento potencial de la economía, que sean herramientas útiles para aumentar la resiliencia de las empresas y que sirvan, en definitiva, para proteger todo el sistema productivo, mantener el empleo y, a través de ello, defender el bienestar de los ciudadanos. Así que, como nunca os pido unidad, luchemos juntos, busquemos esa colaboración público-privada, real, eficaz y tangible, en la que se tenga en cuenta el empresariado en la toma de decisiones. Seamos inteligentes, ayudémonos los unos a los otros, porque no podemos perder esta partida. Debemos luchar para mantener el coraje, el empuje y luchar con todas nuestras fuerzas. Sabéis que nos toca lidiar con una situación extraordinariamente difícil y diabólicamente enrevesada. Así que lo mejor que podemos hacer, y os lo digo pensándolo con la cabeza, también desde el corazón, lo mejor que podemos hacer es afrontarla desde la unidad, porque juntos somos más fuertes. Pero mi mensaje final es de aliento y de espíritu de superación. Ánimo, coraje. Enhorabuena, Gerardo, por organizar esta jornada. Enhorabuena a todo tu equipo y a todos los ponentes. Estoy muy orgullosa, mucho del trabajo que estáis haciendo desde CEPIME y desde COE. Sé que no nos lo están poniendo fácil y sabéis que me tenéis para lo que haga falta. Sabéis que me hubiera gustado estar con vosotros. Sabéis que estoy deseando subirme a ese vuelo de las 8, que esta mañana no ha volado porque ha sido cancelado. Y sabéis también que estoy deseando veros y que ojalá podamos hacerlo muy pronto y en un ambiente con más certidumbre, con entusiasmo y con unas pymes florecientes y animosas, porque las pymes son el cuerpo y el alma de nuestra sociedad. Vamos a luchar para que este resurgir pueda comenzar cuanto antes y hagámoslo juntos, aunque como hoy haya tenido que estar con vosotros desde la distancia y por videoconferencia. Quiero deciros que es una distancia física, sí, pero sabed que no es una distancia desde el corazón. Estoy con vosotros. Espero que sea una jornada muy útil para nuestras pymes, así que muchas gracias, muchos ánimos y a luchar todos juntos.
Carmen, muchísimas gracias a ti y a todos los que formamos parte de la familia Cepime. Yo te agradezco que responsabilices en mí, en mi persona, ese agradecimiento, pero no es mío. Yo soy un componente más de este equipo, de este equipazo que forma la familia de Cepime y por supuesto con sus profesionales en el día a día, dando la cara por la pequeña y mediana empresa española. Muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Carmen. Un análisis clarísimo y evidente de cómo está la pyme, en qué situación crítica se encuentra la pyme española en estos momentos. Y como decía al principio de la jornada, nosotros, por honestidad, por responsabilidad con la pequeña y mediana empresa, no nos podemos quedar parados. No nos podemos quedar parados mientras desgraciadamente, los distintos gobiernos no acometen las necesarias planes de rescate, los necesarios planes de actuación para salvar al tejido productivo español. Nosotros lo hacemos desde nuestra humilde atalaya con temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy. Nos dejáis un minuto para cambiar la mesa y arrancamos con ese problema que nos decís muchísimas miles de las empresas española, el tema de la gestión de los alquileres en tiempos de COVID-19. Muchísimas gracias y volvemos en un minuto. She covered you up with the leaves. Your father was broken, his dreams not been awoken. He never knew who you are. In the house on a hill, you've got that skill to be what you are. Once in that house on a hill, it gave you quite a thrill to be what you are. For so long, oh so long. Now you are shuffling along on your way, along on your stony way home. I loved you so, more than you know. My love couldn't look behind your being. In the house on a hill, you've got that skill to be what you are. Once in that house on a hill, it gave you quite a thrill to be what you are. For so long, oh so long. In the house on a hill, you've got that skill to be what you are. Once in that house on a hill, it gave you quite a thrill to be what you